muestre allí las imágenes que tenemos para que usted pues las pueda compartir junto a nosotros ahí frente a la pantalla de su televisor. Lo que usted puede ver ahí, ¿verdad?, frente a la pantalla es el conocido hexagrama. En este caso, ¿verdad?, se le dice hexagrama también por ser una estrella de 6 puntas. Para hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es esa estrella, pues podemos decir básicamente que es una estrella de 6 puntas, como usted la puede ver ahí, formada por la intersección de dos triángulos equiláteros. O sea, en este caso, pues usted ve que hay un triángulo que mira hacia arriba, otro triángulo que está mirando hacia abajo. De esa misma forma también, pues el caso de esta estrella es que se lleva a cabo. Es uno de los símbolos, en el caso, ¿verdad?, de lo que definimos en nuestro libro Desenmascarando, y lo que es fuera de lo que tiene significado con el pueblo hebreo. Pues este es uno de los símbolos más potentes usados en el caso de los poderes de las tinieblas, y empleado para trabajo de magia, según, ¿verdad?, algunos hechiceros. Y según ellos, pues ellos dicen que la clave es el equilibrio y el hexagrama gobierna los 7 planetas. Se utiliza para desterrar o invocar fuerzas planetarias. Y el asunto es que, pues, aunque los brujos, ¿verdad?, la usan en ese contexto, o lo entienden en ese contexto, pues si hablamos para el caso del pueblo judío, el pueblo de Israel, es un símbolo que ellos lo tienen como de identidad nacional, que no tiene nada que ver con lo que se llama el ocultismo. En este caso, pues el pueblo judío mira el símbolo llamado la estrella de David como, ¿verdad?, un recordatorio a lo que ellos miraban cuando estaban siendo destruidos en el holocausto nazi, que de eso vamos a estar hablando más adelante en nuestro programa, pero que vamos a agrupar todos los contextos históricos y todos los significados de esta estrella, tanto para brujos como para los judíos, como en el caso histórico. Ahora, si hablamos un poco más, según los esoteristas, pues este es el significado que viene a tener el llamado hexagrama. Ahí usted puede ver, pues habíamos dicho que era, además de ser una estrella de 6 puntas, pues que estaba formada por la intersección de dos triángulos equiláteros. Entonces, según los esoteristas, como usted puede ver frente a la pantalla de su televisor, el triángulo con el vértice, en este caso hacia abajo, que es el que está atrás, el de color oscuro, es lo que ellos llaman el descenso del espíritu hacia la materia, para dar vida a la forma de los reinos mineral, vegetal y animal. Entonces el triángulo con el vértice hacia arriba es lo que llaman la materia espiritualizada, lo que los esoteristas llaman el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Entonces, ya para ellos dar significado a la unión de esos dos triángulos que se enlazan, según ellos dicen, pues no representan fuerzas en equilibrio, sino, ¿verdad?, un estado de acción y de reacción. Si nosotros vamos un poco más a la historia, nuestro programa relacionado, ¿verdad?, a todo esto, ya habíamos dicho que para los judíos, ¿verdad?, en este caso es un símbolo que tiene que ver con una identidad nacional, que no representa o tiene que ver nada con el ocultismo. Y es bueno decir esto porque el caso, ¿verdad?, de los judíos, ¿verdad?, lo incluyeron en su bandera nacional como símbolo de identidad nacional. Usted sabe que Israel viene a ser reconocida como nación y se funda como nación en mayo de 1948, y este símbolo de la estrella de David pues lo ponen ahí en su bandera como símbolo de identidad nacional. Y para el judío decirle, ¿verdad?, que ese símbolo es satánico, pues es ofensivo, porque la realidad es que ellos lo toman, bueno, como un símbolo de identidad nacional. Y el caso, ¿verdad?, en este caso, pues habría que respetar en eso. Pero vamos a irnos un poco más a la historia sobre lo que esto significa. Y vamos rápidamente a mostrar de nuevo aquí estas imágenes. Vamos a pedir al director nuevamente, ¿verdad?, que nos dé aquí la manito y nos ayude. Habíamos dicho lo que es, según los esoteristas, ¿verdad?, este hexagrama o estrella de 6 puntas, conocido por el pueblo de Israel como la estrella de David. Inclusive hasta los mismos brujos hasta lo conocen de esa forma, le dicen esa broma, o lo dicen de esa forma, como pues un poco mejor dicho, ya para el caso de hexagrama es el nombre que ellos más utilizan. En este caso, ya viendo lo que es para los esoteristas, este significado
¿verdad?, de la estrella de David, pues si seguimos hablando otras referencias históricas, se dice que la estrella de 6 puntas tuvo en origen, ¿verdad?, un sentido mágico y se colgaba en las paredes para, supuestamente decían, ahuyentar a los malos espíritus. Y entonces los que se llaman los alquimistas la usaban para representar la conexión entre el cielo y la tierra. Muchos dicen que fue en la Praga del siglo XIV, cuando la comunidad judía entonces viene e incorpora el hexagrama, que en el siglo XIX se fue introduciendo cada vez más en la sinagoga y en objetos de culto, y que en 1890, pues según algunos dicen, pues el movimiento sionista adopta la estrella de David como emblema. Este caso, ¿verdad?, de la estrella de David o de 6 puntas, llamada también sello de Salomón o escudo de David o Magen David, pues ya habíamos hablado que es la unión de 2 triángulos equiláteros considerados como 2 triángulos perfectos. Estos 2 triángulos a su vez forman 6 triángulos que incrementan a 12 aristas interiores o exteriores alrededor de la estrella, y estas representan, según dicen algunos, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel, o según pues le dan la interpretación a algunos judíos. Se le identifica como símbolo judío, según se estudia en algunos, ¿verdad?, en algunas partes en la historia, que se le identifica como símbolo judío desde la Edad Media. Inclusive aparece en su bandera, como lo sabemos, en la bandera judía, pero tradicionalmente, según algunos dicen, aparte de Salomón, no existe referencias que los haya identificado anteriormente, por lo menos con este símbolo. Este símbolo, ¿verdad?, se encuentra en otras culturas, según inclusive hasta se puede ver en otras culturas antiguas de la India, el Tíbet y China. En este caso, pues es comparativo, irónicamente, hasta la esvástica, que también se encuentra en diferentes culturas y en diferentes lugares, como en diferentes tipos de cruces y estrellas. Si ponemos, ¿verdad?, un ejemplo aquí, aquí usted puede ver en esa imagen un museo de Bagdad, donde el brazalete, ¿verdad?, donde está ese brazalete, y donde, ¿verdad?, ese brazalete de los reyes asirios babilónicos sirvió para saber la hora con un reloj al apuntar el puño al sol. O sea que se usaba inclusive como el caso de reloj. Según, ¿verdad?, se viene a decir también en varias perspectivas que estamos optando por usar en nuestro programa hoy, para hacer un estudio bien completo sobre el caso de la estrella de David. Se dice también que representa la unión de lo masculino con lo femenino, la materia con el espíritu y el cielo con la tierra. Este último referido a que las estrellas se encuentran, o sea, que las estrellas se encuentran en el cielo y que se unen a nosotros en la tierra, pues es lo que tiene más o menos enlace con esto de que tienen referencia al cielo y la tierra. El anillo de Salomón con el hexagrama, estrella de David, para algunos, ¿verdad?, viene a encerrar un gran misterio, pues supuestamente, según se dice, no sé, pues si lo pudiéramos catalogar de superstición o sencillamente las leyendas que han venido corriendo y lo que dicen datos históricos, según se dice, poseía grandes propiedades como el de permitirle hablar con los animales y controlar al mal o a los demonios. Entonces es considerado este símbolo a veces por algunas personas, por los que conocen un poco y que están metidos en este campo, es considerado como un equivalente al yin yang taoísta, que es el símbolo, ¿verdad?, que muchos usan en el karate, y el triángulo hacia arriba, según dicen algunos, pues es yang, y el que tiene con la punta hacia abajo, pues, ¿verdad?, el hexagrama es yin. Para los judíos, pues representa en cierto modo, pudiéramos también añadirle algo similar a la cruz. La cruz para los cristianos, pues es algo que, a pesar de ser en el tiempo romano algo malo, ya que fue, ¿verdad?, donde Jesús murió de una forma tan atroz, pues precisamente como Cristo murió en la cruz, pues en el cristianismo el caso de las cruces se ha venido a tomar como un recordatorio de este sacrificio. Pero si lo vemos, y si, ¿verdad?, hacemos una comparación
con el caso de la estrella de David o hexagrama que han tomado los judíos, pues el caso de la cruz, antes básicamente cuando los romanos llevaban a cabo la crucifixión, al más malo lo ponían en el medio. Lastimosamente, ¿verdad? Lo que tuvo que pagar Jesucristo por nosotros fue un precio bastante alto. Ahí fue donde lo pusieron, en el medio. Entonces, las cruces se originan precisamente en Babilonia con el propósito de adorar al Dios Sol. Sin embargo, en la cruz, ¿verdad? Es donde Jesucristo viene y da su vida en rescate por nosotros. Y ahí es en donde nosotros después ese símbolo se emplea como un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es como algo que se ha tomado, ¿verdad?, para adorar al Dios Sol, sino al recordar un sacrificio que a través de la sangre preciosa del Salvador, ¿verdad?, nos redimió. Y es algo que pudiéramos hablar como en comparativo con el caso del hexagrama o la estrella de David, pero vamos a ver un poco más a fondo y vamos a pedirle nuevamente al director que nos muestre esta imagen donde habíamos hablado, ¿verdad?, sobre el caso de cómo este hexagrama era usado inclusive en brazaletes por los reyes asirio-babilónicos para apuntarlo al sol para que ellos inclusive pudieran entonces saber la hora. Esta estrella de 6 puntas, el caso, ¿verdad?, de esta estrella de David, si nosotros venimos a seguir el dibujo de la misma, encontramos que tiene 12 puntas, las cuales venimos hablando que forman 6 triángulos que la componen, y habíamos dicho, ¿verdad?, que representan a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus del pueblo judío, ¿verdad?, que de ahí, de las 12 tribus de Israel, ahí fue de los hijos, 12 hijos que tuvo Jacob, pues de ahí salieron las 12 tribus de Israel, Jacob el patriarca, y usted puede verlo, ¿verdad?, ahí en el dibujo, en el diseño, los nombres de las 12 tribus de Israel, obviamente pues en el idioma inglés, pero usted la puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor, de acuerdo al diseño del hexagrama o de la estrella de David. Entonces, esto representa estas 12 tribus, según algunos dicen o según los judíos establecen, todas ellas encierran un espacio el cual representa la forma en que acampaban los hijos de Israel en el desierto. En el centro estaba el santuario con los levitas y con los sacerdotes, y a su alrededor las 12 tribus en 4 grupos de a 3, como usted lo puede ver ahí. Entonces ahí usted puede ver que está compuesto por 2 grandes triángulos, que en este caso pues habríamos venido diciendo en nuestro programa, pues uno con el vértice hacia arriba, el otro con el vértice hacia abajo. O sea que esto nos indica, y en este caso, hablando desde esta perspectiva, esto indica la posibilidad del ser humano de subir la pirámide de la vida, teniendo como meta el cielo, o sea, los valores espirituales. Pero la otra pirámide hacia abajo nos dice que de no querer elevarse, solo ocuparse de las cuestiones materiales y mundanas, pues se bajará espiritualmente. Ese es el significado que muchos judíos le han dado. Sin embargo, ¿verdad?, hoy en día muchos sienten curiosidad por saber de esta estrella, ¿verdad? El caso de la estrella de David, ya que se le ve, y como hemos venido también diciendo desde el comienzo de nuestro programa, se le ve también en el ocultismo y se le conoce en el ocultismo como un símbolo bien representativo. La verdad es que no hay registros fehacientes que nos permitan en realidad, ¿verdad?, determinar el origen de la estrella de David, por lo menos si hacemos una comparación, como, ¿verdad?, nosotros venimos hablando en nuestro programa, habíamos comparado irónicamente, ¿verdad?, el caso de el hexagrama o estrella de David con el caso de la esvástica, y en la imagen que usted acabó de ver, vamos a verla nuevamente, ahí usted puede ver el caso de la esvástica en las diferentes culturas, ¿verdad? O sea, sabiendo que el caso de la esvástica no fue que surgió con el nazismo o con los nazis, sino que los nazis tenían que ver con el ocultismo. Inclusive, para hablar un poco, ¿verdad?, Hitler era un ocultista de alta categoría, y luego vamos a estar hablando de esto en nuestro programa con más detalle, pero solo para que vaya viendo. Ahí usted puede ver inclusive la esvástica en las diferentes culturas. Ahí usted puede ver inclusive hasta mezclas, ¿verdad?, de esvásticas con hexagramas en el caso de diferentes culturas,
para que usted vea que son símbolos que son originarios desde el tiempo antiguo. Y el caso de la esvástica no fue que Hitler lo creó, sino que Hitler lo adoptó para representar el Partido Nacional Socialista Nazi, representando, ¿verdad?, también el ocultismo con ello. Realmente, ¿verdad?, si seguimos hablando sobre el caso de esto de la estrella de David, su origen no es claro para muchos, y lo cierto es que acusar al pueblo judío, ¿verdad?, de tener un símbolo satánico, pues muchas veces estas declaraciones lamentablemente encierran un marcado sentimiento como antisemita, y si profundizamos más podremos ver que hay una marcada oposición a Israel como tierra bendecida en la actualidad. Aún siendo verdad que su origen no es claro, o sea, el origen del hexagrama siempre estuvo asociado al pueblo de Israel y hoy en día es un símbolo de Israel, y lo tienen la bandera y las fuerzas armadas que lucen este emblema. Y seguimos poniendo el ejemplo, ¿verdad?, del caso de la esvástica, que ahí usted puede ver el significado de ella para los egipcios, comparando entre un símbolo y otro para que usted vea que sencillamente ese símbolo nazi que fueron usados por los nazis ya existía antes, y ahí usted puede ver que están los 4 elementos bien representativos para los brujos o para los hechiceros, y que también en las puntas de ellos están esos elementos en significado, como también lo podemos ver en el significado de esta esvástica para los egipcios. Mire, cada punta representa un llamado elemento para ellos: tierra, fuego, agua y aire. Que ahí pues es para que sencillamente, ¿verdad?, en el programa usted vaya dándose cuenta de algunas cosas. Como veníamos diciendo, ¿verdad?, aunque el pueblo de Israel ha tenido asociado este símbolo, pues en el caso de los ocultistas, pues ellos también usan este símbolo, y ahí usted puede ver un ejemplo de ello, ¿verdad?, en el caso de la masonería. Lo que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor es un masón que está siendo iniciado en la logia azul. Ahí, ¿verdad?, se hace un tipo de juramento en el cual él se niega a sí mismo todo y le da toda autoridad a los que son superiores a él, y llevan a cabo, ¿verdad?, su determinado rito. Pero el detalle es que ahí usted puede ver en el fondo, en esa foto, 2 hexagramas o 2 estrellas de David, que es un símbolo bien representativo para los masones. Hoy en día en muchas iglesias se usa la estrella de David como collar. Yo quiero hacer el llamado, ¿verdad? Los judíos son judíos, nosotros no somos judíos, aunque haya sangre judía. Es bien importante tener cuidado donde usted compra ciertas prendas y ciertas cosas, porque los masones también las usan. Y viendo ya esas imágenes, yo quería, ¿verdad?, aprovechar en nuestro programa hoy para contar sobre el caso, ¿verdad?, de una muy amada pastora, que ella cuenta que su esposo, ¿verdad?, antes escuchamos este testimonio, su esposo, el esposo que ella tenía era masón, y le había regalado, ¿verdad?, un collarcito con esta estrella, este hexagrama. Mire que este símbolo lo usan los masones, por eso es que hay que tener cuidado de donde usted lo adquiere, y hay que tener cuidado de lo que se infiltra en el pueblo del Señor. Ella no quería desprenderse de eso por el recuerdo que había tenido antes de su esposo, hasta que en una ocasión ella dice que Dios le habló y que debía de desprenderse de ese símbolo, de esa cadena, y ella no hizo caso. Entonces en ese momento ella siente como en la noche, como que las luces en su casa, específicamente en su cuarto, como que se prenden y se apagan, y la luz de la sala estaba prendida y no pasaba lo mismo, solo en la luz de su cuarto. Entonces ella chequeó, no había ningún problema con la bombilla ni nada, y dice que se comenzó a sentir como una carga bien pesada, y ella comenzó a orar. Entonces en la oración, pues ella de una vez se desprendió de esa prenda que tenía ese símbolo, y entonces lo sacó. Es que quien se lo regaló fue una persona que creía en esto de la masonería. Hoy en día, si usted dice que a alguna gente, ¿verdad?, por allí, que la masonería y el cristianismo no pueden coexistir, la gente se ofende, porque es que mientras el masón va ascendiendo, no sabe lo que en realidad es la masonería, pero la masonería significa ocultismo, y en otros programas nosotros hemos hablado bien claro y a profundidad sobre cómo inclusive Albert Pike, soberano pontífice de la francmasonería, dijo que Lucifer era el dios de su religión. O sea que en este caso, pues podemos ver todas estas relaciones con este símbolo
Pero como venimos diciendo, muchas veces ya el decir al judío que está usando un símbolo satánico que representa su identidad nacional, pues muchas veces encierra un sentimiento antisemita, porque la realidad, verdad, es que los judíos no lo usan para eso. Pero vamos a hablar rápidamente acá, vamos a pedir al director que nuevamente, verdad, nos muestre aquí las imágenes que tenemos. Ahí estuvimos hablando sobre el caso de la logia azul aquí en la francmasonería, cómo los masones usan ese símbolo y por qué hay que tener cuidado. Lo más interesante también es que cuando vemos los símbolos ocultos o mensajes ocultos, en el caso del billete de $1, en la parte de atrás usted puede ver, ¿verdad? En este caso, este sello que arriba dice en latín Annuit Queptis y abajo dice Novus Ordo Seclorum, que en total, ¿verdad? La unión de todo eso en el latín significa nuevo orden mundial. Podemos decir 100% que es algo que ha sido escrito oculto, porque es que en Estados Unidos nadie habla latín, sino que se habla inglés. Entonces esto se introduce como un tipo de mensajes ocultos detrás del billete de $1, y esa pirámide que antes en otros programas la habíamos estudiado significa el ojo de Horus, o sea, el ojo que todo lo ve. Precisamente en este caso, cuando usted enlaza el mismo hexagrama detrás de este billete de $1 en este sello, pues usted puede ver que cada punta hacia el momento en el que va dirigido o hacia la dirección que va dirigida lleva hacia una inicial, o sea, hacia una letra. Y si usted une todas las letras de la palabra que forma en total, ¿verdad?, de ese hexagrama, le va a dar la palabra masón. Es para que usted vea nuevamente aquí, ¿verdad?, el significado que esto encierra y cómo los masones pues usan esto de forma bien representativa, y en este caso, ¿verdad?, le damos una voz de alerta para que usted tenga cuidado donde usted compra las cosas que usted compra y para que usted limpie las cosas que usted tiene en su casa. En este caso aquí, por más interpretaciones, ¿verdad? Ahí lo que usted puede ver, vamos rápidamente a explicarle rápido en las imágenes. Ahí lo que usted puede ver es el pentagrama y el hexagrama masónico encontrados en la iglesia de Castleton. Esto es en Inglaterra. Usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor, a un lado, la estrella con la punta hacia abajo, que es el pentagrama invertido, que representa al mismo Satanás. Y hacia el otro lado, pues usted puede ver también el caso, ¿verdad?, del hexagrama. Mucha gente, ¿verdad?, dice que o adquieren que por más interpretaciones que se le quiera dar, ¿verdad?, al hexagrama, pues muchos lo relacionan con algo ocultista. Como venimos diciendo, pues el caso de los judíos no lo usan, ¿verdad?, con el significado del ocultismo. La mayoría de las personas identifican, ¿verdad?, y es que en realidad, pues este símbolo con Israel, y en otros, como hemos venido diciendo, en otros momentos, por así decirlo, en otras esferas, en otros lugares, se le llama la estrella de David. En el caso, si vamos más a la profundidad del nombre correcto de que le dan los ocultistas, es el sello de Salomón o el hexagrama. Si hablamos más de acuerdo a otras perspectivas, el origen viene de una religión llamada Bonpo, según algunos dicen, que trata con el aspecto oculto y mágico, ¿verdad?, del budismo, que quizá eso le daría como que un significado o nos explicaría un poco por qué es que salen otras culturas, ¿verdad?, del caso del hexagrama, y en culturas que no tenían que ver nada con un pueblo elegido por Dios. Habíamos hablado antes sobre esa composición de dos triángulos encontrados que representa la dualidad que se puede ver en las filosofías orientales. Pues ya podemos ver el triángulo que apunta hacia arriba y el triángulo que apunta hacia abajo, fuerzas divinas que ascienden y descienden. El que apunta hacia arriba, pues según esta religión Bonpo, ellos dicen que hacia arriba significa las fuerzas infernales que ascienden y se unen a las celestiales para conformar la gran sabiduría del hombre. Habíamos hablado, ¿verdad?, en comparación en el caso, ¿verdad?, del hexagrama con el caso del yin yang, porque en este caso, ¿verdad?, muchos lo comparan como que fuera análogo al yin yang,
pues también pretende unir todo, o sea, pretende unir el bien y el mal. O sea, el yin yang representa el bien y el mal unido, o lo femenino y lo masculino unido, o también, ¿verdad? Todo que hace en síntesis una sola unión de todo que representa toda la fuerza del universo. Entonces, al lado del yin yang, en comparación, pues ahí usted puede ver el caso del hexagrama puesto sobre la escuadra y, o mejor dicho, vamos a hablarlo bien sobre el símbolo masónico que es la escuadra y el compás. Y mire cómo a la perfección enlaza allí, porque también este símbolo tiene que ver mucho con la masonería. Por eso es que venimos hablando, ¿verdad? Y le venimos dando en nuestro programa una dirección en la manera en que lo estamos haciendo para, ¿verdad?, poder agrupar las cosas y saber el cómo tener cuidado. Según algunos dicen, según algunas otras fuentes históricas, este símbolo del hexagrama llega a Israel a través de los sabios y viajeros del Oriente. El hexagrama más antiguo encontrado en Israel se encuentra esculpido en el friso de la sinagoga de Capernaum y curiosamente está al lado de un pentagrama, según algunos dicen, y ahí usted lo puede ver. Lo hemos inclusive, ¿verdad?, hasta mostrado, lo hemos inclusive hasta sacado la foto para mostrársela. Repetimos, ¿verdad? Ese es el lugar en donde se encuentra el hexagrama más antiguo encontrado en Israel, esculpido en el friso de la sinagoga de Capernaum, que está curiosamente al lado de un pentagrama. Que el caso del pentagrama o estrella de 5 puntas, pues en este caso se usa para la magia blanca. En este caso, ¿verdad? Es bien importante recordar una parte, ¿verdad? En el caso de la historia de Israel, en el cual se mezcla, ¿verdad? Todo lo que es lo pagano, lo profano, con lo de Dios. Inclusive Dios se lo muestra, ¿verdad?, a muchos profetas. Vamos nuevamente a ver esta imagen, ¿verdad?, en el friso de Capernaum. Y vamos rápidamente a explicar algo por aquí. Nosotros tenemos un libro que hemos sacado. En este libro hace un tiempito atrás, nuestro libro Volviendo a Desenmascarar, nosotros hablamos un poco sobre algunos símbolos y en este caso nosotros mencionamos también en este caso sobre cuando se nos menciona sobre el caso del rey Salomón. Vamos rápidamente acá y vamos a mostrar rapidito nuestro libro, solamente un momento para que usted lo pueda ver. Nuestro libro Volviendo a Desenmascarar. Quizás en este caso, ¿verdad?, nosotros no hablamos así tan de forma profunda sobre la estrella de David acá, porque ya es una información que hemos sacado exclusiva para nuestro programa hoy, pero aquí nosotros en nuestro libro hablamos sobre el caso de las supersticiones y sobre cómo esto fue un problema en el pueblo de Israel. Bueno, uno fue el caso de la serpiente Neustán, que se usó antes para que cuando en el campamento hebreo las serpientes mordían al pueblo de Israel, las serpientes venenosas, ¿verdad?, se mirara a esa serpiente que Dios manda a construir a Moisés y fueran sanados. Entonces luego se usa como un ídolo o como un dios pagano. Entonces todas estas mezclas, ¿verdad?, causan un disgusto bastante representativo, ¿verdad?, en el caso del Señor. Y esto es lo que pues hace que Israel sufra por todo lo que ha sufrido hoy. Nuevamente viendo estas imágenes, ¿verdad?, ahí usted puede ver, vamos rapidito ahí, vamos a pedir al director que nos ayude de nuevo en el caso del friso de Capernaum, donde está, ¿verdad?, ese hexagrama. Y curiosamente al lado, pero es lo que siempre, ¿verdad?, en este caso llama la atención, es el caso del pentagrama, el pentagrama allí. Entonces, yéndonos a la página 13 de nuestro libro Volviendo a Desenmascarar, la segunda parte de nuestro libro Desenmascarando, nosotros tomamos, ¿verdad?, de una porción bíblica en la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 11 versículos 1 al 5. Primera de Reyes capítulo 11 versículos 1 al 5, por favor apunte esta cita, en donde dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Etea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel:
no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, el hexagrama, según podemos ver y según las perspectivas de algunos, fue adoptado por los ocultistas paganos que vivían en Israel en el tiempo del rey Salomón, quienes lo usaban para darle un símbolo gráfico a la gran sabiduría de este rey, y a partir de ahí los cabalistas judíos descubrieron su gran poder esotérico, y entonces ahí fue que históricamente se conoce que según esto, ¿verdad?, pues lo empezaron a usar. El caso de la cábala es la rama, según algunos definen, la rama oculta del judaísmo, y los más altos satanistas le dan la reputación de ser la magia más poderosa del mundo. Entre ellos, el hexagrama fue siempre usado como un símbolo de invocación de espíritus de muy alto nivel. En este caso, ¿verdad?, es lo que así definen mucho. Entonces, aquí queríamos nuevamente hacer una mención en nuestro libro, Volviendo a Desenmascarar, en donde en la página 13 hablamos que sin duda alguna, si usted entrara en el Santo Templo en Jerusalén, alrededor del año 596 a.C., usted se quedaría asombrado al toparse con una imagen de escultura consagrada a una abominable divinidad que para su tiempo se llamaba la imagen del celo. En Ezequiel capítulo 8, versículo 6, en este caso se nos habla cómo Dios al profeta le muestra la abominación que está haciendo Israel. En este caso, sobre la imagen del celo, no se sabe con exactitud qué era imagen, cómo era esa imagen, aunque muchos establecen que era una estatua que tenía que ver con Baal, el dios sol, sobre el cual Israel muchas veces se prostituyó. Otros opinan que posiblemente era un bosque plantado en la casa de Dios, en donde los idólatras iban a adorar a sus ídolos y a practicar los ritos vergonzosos exigidos. En sí la insistencia y el enamoramiento por adorar a dioses paganos y mezclarlos con las leyes de Dios en el pueblo de Israel tenía que ver porque para adorar a estos dioses paganos se exigía toda clase de desórdenes sexuales, y mucha gente se prostituía con esto y buscaba una justificación, ¿verdad?, para seguir con su pecado, y esto era lo que más fácil le seguía, y pues eso a ese camino iban. Entonces ese era el problema. Entonces Dios ardió en celos e ira cuando Israel introduce este ídolo abominable en su templo y le queman incienso en adoración. Los hebreos cruelmente introducen esta imagen para alejar a Dios de su santuario. Entonces en Ezequiel capítulo 8 versículo 10, Dios viene y le muestra al profeta, y ¿verdad?, en nuestro libro Volviendo a Desenmascarar, aquí es que donde nosotros, ¿verdad?, hacemos la referencia. Dios viene y muestra al profeta Ezequiel que cabe un agujero en la pared del templo, y entonces cuando este profeta cava este agujero, encuentra una puerta por la que entra, en donde él ve toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, como lo diría en Ezequiel capítulo 8 versículo 10. Y es de notar que como todo pecado trae maldición, pues estos pecados de mezcla espiritual fueron los que les trajeron a Israel, ¿verdad?, todo el sufrimiento que llevan el pueblo judío hoy. Y queremos aprovechar también en nuestro programa llamado hoy, o bajo el título La Estrella de David, el mostrarle esta imagen. Vamos a pedir al director aquí que nos la muestre rápido. Es bien importante irnos, ¿verdad?, al caso de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, según dicen muchos también, los judíos no se identificaban con este símbolo de la estrella de David. Fue Hitler, según dicen algunos también, hemos hablado varias perspectivas históricas, según dicen algunos, fue Hitler quien se los impuso como una forma de estigmatizarlo,
En este caso, sí, ya sabemos que Hitler era un satanista de alto nivel que estaba entrenado por una llamada religión Bon Po. Según pues narraban algunas personas que estaban dedicadas a estudiar la biografía de Hitler. Fue de ahí que él trajo los símbolos de la esvástica y del hexagrama. Según algunos pueden comparar, él sabía que era un símbolo que declaraba de forma herética la unión de Dios con Satanás, o sea, una mezcla espiritual, y como un desprecio y un insulto a la fe judía. Entonces, según dicen algunos, él marca a los judíos con este símbolo, que es el símbolo amarillo de la estrella de David, que usted puede ver al lado de la bandera nacional, que hoy en día representa el Estado Libre de Israel. Ahí usted la puede ver, ¿verdad? Donde de forma bien despectiva dice judío. Cuando los judíos los metían en los campos de concentración nazi, les ponían esa estrella, o sencillamente, aún antes de meterlos en los campos de concentración, también les ponían esa estrella amarilla para identificarlos como judíos. En este caso, ¿verdad? Después de la guerra, según han opinado algunos, los judíos adoptan el hexagrama no como el símbolo del rey David, sino como la representación de su encarcelamiento y muerte. Israel decide recordar por siempre su dolor y la infamia hecha contra ellos en el Holocausto. En el 1947, impulsados por la familia Rothschild, los judíos escogieron el hexagrama como escudo nacional para su bandera. Por un solo voto ganó este diseño sobre el de la menorá, o sea, el candelabro con los dos olivos, que hubiera podido ser el emblema que hubiera podido tener hoy en día la bandera del libre Estado de Israel. Ellos dijeron: queremos a través de este símbolo, según algunos opinan, esto no es mi opinión personal, no es mi opinión muy personal, esto es lo que otros han dicho, según algunos, ¿verdad? Ellos dicen: queremos a través de este símbolo que el mundo conozca nuestro profundo dolor. Entonces, en este caso, el hexagrama es un símbolo, según algunos han venido a opinar, que ata a Israel a la muerte y a la prisión, al rencor y al dolor. A través de esta estrella, ¿verdad? Israel está perpetuando el diseño de muerte y de genocidio que Satanás diseñó para él por medio de Hitler. Esa es la opinión de algunos, y eso es lo que, de acuerdo a datos históricos y de acuerdo a definiciones, muchos han venido a decir. Tanto para los cabalistas como para Hitler, según esto, ¿verdad? El hexagrama representa el número de la bestia, o sea, el 666, en el libro que se llama La Estrella de Seis Puntas, que es un libro que salió, ¿verdad?, hace un tiempo por el doctor O.J. Graham. En este caso, ¿verdad?, por eso es que, ¿verdad?, siempre en nuestro programa queremos hablar tantas definiciones. En este caso, el llamado triángulo sello de Salomón o Magen David, que significa escudo de David, se comprueba con el hecho de que el número de la bestia, el 666, supuestamente, según algunos, está contenido en ella. Según por las definiciones de algunos, es que hay 6 triángulos incorporados en la parte externa de la estrella, que son 6 puntas y 6 las líneas que componen los 2 triángulos. Lo que más impacta, ¿verdad?, no es solo quizás el poder estudiar la historia y el poder ver esto de forma bien descriptiva, lo que quizás antes iba a ser el símbolo de Israel, ¿verdad?, en su bandera, que luego se opta por un hexagrama o por lo que ellos llaman la estrella de David, que si usted ve, ¿verdad?, es ofensivo que le digan a ellos que su símbolo de identidad nacional es ocultista, porque es como decir, por un ejemplo, al puertorriqueño, ¿verdad?, que el coquí es del diablo, por así poner un ejemplo. Pero en este caso, ¿verdad?, a lo que hemos estudiado históricamente, pues ya vemos por qué algunos lo dicen. Lo malo es que en algunos, ¿verdad?, se toma como un sentimiento antisemita. No es que se quiera llevar un sentimiento antisemita en nuestro programa, sino que sencillamente queremos estudiar al margen de la historia todas las perspectivas. Ya para el caso de Israel, es un símbolo de identidad nacional que para ellos no tiene que ver con el ocultismo. Sin embargo, es bien curioso lo que en la palabra del Señor nos dice, bien profundo en la Biblia, y yo quiero ahí que usted frente a la pantalla de su televisor ahí me acompañe a buscar rápidamente. Vamos a buscar
Amós capítulo 5, versículo 26. En la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Amós capítulo 5, versículo 26. Mire lo que dice. Dice, mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Amós capítulo 5, versículo 26. Todavía hay un versículo bien clave aquí, en Hechos capítulo 7, versículo 43, Hechos capítulo 7, versículo 43, que dice así, antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarla. Os transporté pues más allá de Babilonia.